Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy volvemos otra vez a comentar un poquito la geoestrategia de Afganistán. Esta vez dejamos un vídeo que creo que fue muy interesante y tuvo más de 600 visitas, lo cual os lo agradecemos. Edu y yo os damos las gracias por el apoyo. Y como sé que el tema de Afganistán pues también nos interesa, a la vista está, vamos a hablar, el tema de hoy es dedicarlo a, ok, han ganado a primera vista o por lo que parece los talibanes, pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué impacto va a tener a medio y largo plazo en los países de la zona y en el mundo en general, me atrevería a decir, esta victoria de los talibanes? Así que sin más, prometemos que sea un vídeo bastante ligero y con datos importantes para que salgáis de aquí después de la visualización, pues con nuevos conocimientos que podáis transmitir a vuestros amigos, a vuestros conocidos o a quien demonios os quiera escuchar. Así que sin más, vamos a por ello. Bien, lo primero de todo, Edu, yo creo que habría que hablar, si vamos a estar comentando países, creo que el primer país que habría que mencionar, un poco por cercanía, es Pakistán. Pakistán tenemos, ¿no, Edu? ¿Qué ha estado haciendo con los talibanes? Financiándolos, ¿no? Se rumorea. Se rumorea, sí. Sí, bueno, como ya comentamos en el vídeo anterior, que hicimos un pequeño resumen, ¿no? de las distintas facciones y cómo evolucionó todo el conflicto, tenemos que Pakistán siempre ha sido como la principal ayuda de los talibanes, no solo principalmente sirviendo como base logística y base estratégica, desde la cual en los momentos más duros de la intervención estadounidense, cuanta más presión sometían estos sobre los talibanes, ellos se podían refugiar en territorio pakistaní para desde allí pensar en nuevas ofensivas o simplemente esconder la cabeza y agachar la cabeza hasta que el temporal pasase y pudiesen atacar de nuevo, como finalmente así harían. Eh, y bueno, eso, no solo sobre todo como base logística, sino incluso como apoyo de los servicios de inteligencia pakistaníes que nos consta que han estado apoyando con inteligencia a los talibanes. O sea, suponiendo, prácticamente se puede decir, como una de las principales razones por las cuales los talibanes ahora finalmente han llegado al poder y ya han establecido un nuevo gobierno. Sí, sin duda. De hecho, hay que comentarlo muy claramente. Pakistán ha sido un país que ha jugado un doble papel. Por un lado tenemos que era hasta hace poco y de momento lo sigue siendo aliado e íntimo amigo del tío Sam de Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, ha estado financiando a Al Qaeda, igual que Arabia Saudí. De hecho, el 11S, las fuentes de financiación salen de esos dos países. Joe Biden quería un poco desclasificar una serie de papeles que parecía que todos apuntaban, ¿no?, a esta dirección. Lo que pasa es que en el último minuto se ha echado para atrás y ha hecho una desclasificación un tanto descafeinada. Hay que recordar que ya lo mencionamos en el anterior vídeo, que el movimiento talibán, que significa pues, los estudiantes, ¿no? ¿Estudiantes de qué? Pues del Corán, obviamente, nace en Pakistán. Son todos esos millones de niños refugiados que en los años finales de los 80 y principios de los 90 van a estar viviendo allí en Pakistán y se van a instruir precisamente en todas las escuelas islámicas de esa región, de ese país. Ahí les van a hacer un buen lavado de cerebro. Desde luego que el trabajo de manipulación fue óptimo, desde luego, a la vista está. Y esos pobres chavales, con esas ideas metidas a presión en el cerebro, pues van a regresar a Afganistán, a su país natal, y van a empezar a iniciar todo el movimiento talibán y hasta la fecha. Esto también es importante porque algo, Edu, que siempre nosotros como occidentales pues se nos pasa un poco por alto, pero que la idiosincrasia de Afganistán tiene relevancia. Hay que decir que, por ejemplo, la región noroeste de Pakistán es de mayoría pastún. Esto es importante porque los talibanes prácticamente diría que casi el 100% son pastunes, Sí, es la principal etnia. que es la principal etnia que conforma este movimiento extremista.
Sí. Por un lado, lo ha descrito Edu a la perfección. Ha estado Pakistán financiando con millones de dólares y con inteligencia y sirviendo de refugio a los talibanes. De hecho, también Pakistán, recordar, era el refugio de Osama Bin Laden, el cual se encontraba enfrente de una academia de oficiales del ejército pakistaní. Pero también, cuidado, yo quiero darle un poco la vuelta. Pakistán también tiene miedo de que el triunfo de los talibanes pueda desestabilizar, y esto sería una de las consecuencias de la victoria talibana en Afganistán, pueda desestabilizar esa región del noroeste, precisamente porque como es de mayoría pastún, puede ser que se formen grupos yihadistas que quieran establecer una sharia, una ley islámica, en la región. Así que bueno, veremos, como siempre en geopolítica, ¿no? Y en geoestrategia, siempre no se puede dar el 100% por un aliado porque si este aliado se te puede volver en contra. Cada uno al final busca sus propios intereses. Bien, si te parece, Edu, y no queremos o no tienes nada que añadir, algo más, ¿no? De Pakistán, podemos pasar a la India. También es interesante el caso de la India. Siempre estamos hablando, ¿no? De los chinos, de que son un tropel, pero cuidado que la India es es el siguiente país que está ahí en el ranking y que dentro de poquito les va a superar. Entonces, la India es curioso porque ha estado financiando el gobierno afgano para frenar precisamente a China en la zona. Entonces, esta victoria de los talibanes supone pues, un sopapo, un guantazo en toda la cara del gobierno hindú, porque obviamente va a perder fuelle, va a perder importancia en la zona. ¿No lo crees así, Edu? Sí, vamos a ver, la estrategia geopolítica de la India es relativamente sencilla de resumir. Tiene dos enemigos principales, que son China, sobre todo en el eje Indo-Pacífico, y Pakistán. Entonces, para la India, la geopolítica regional y lo que le conviene más al norte es frenar el avance pakistaní, sobre todo teniendo en cuenta que Pakistán es uno de los países, de los pocos países que poseen armas nucleares, que es la principal de las razones por las cuales hay que tener en cuenta este país como entre comillas, peligroso, ¿no? Para los intereses de las democracias occidentales, al ser también uno de los países más que representa un Islam más radicalizado en su forma de gobierno, junto con Indonesia, por ejemplo, o ya tirando a Irán, Irak, otros países que también poseen armas nucleares. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, efectivamente India, uno de los principales objetivos que presentaba en Afganistán era golpear a Pakistán. Y si Pakistán, estamos diciendo que era el principal impulsor de los talibanes, la estrategia en India era muy sencilla, echar a los talibanes. Quería imponer un gobierno afgano que fuese aliado de las democracias occidentales. No olvidemos que la India es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, porque es el único que puede hacer, como estamos diciendo, de contrapunto, de contrafuerte, tanto a China como a Pakistán, que continuamos diciendo que posee que plantea ese doble juego de amigo y a la vez enemigo de los Estados Unidos con una idiosincrasia un tanto especial. Entonces, la estrategia de la India era clarísima: contrarrestar el poder talibán, establecer el gobierno democrático afgano. Finalmente no ha sido posible, con lo cual se están viendo que han recibido un doble golpe. Por lo que comentaremos ahora, los chinos intentan penetrar y lo van a conseguir, ya lo están realizando, de hecho, a fecha de septiembre, en estos minerales y en estas tierras raras que comentaremos, y sobre todo en la logística y construcción de infraestructura que permita explotar todo el territorio afgano. Y por otro vemos que al final a Pakistán, aunque tampoco le suponga una ventaja brutal o una diferencia brutal el hecho de que los talibanes finalmente se hayan hecho con el poder, pero bueno, era lo que querían dentro de su idiosincrasia interna, tener un país controlado y más o menos aliado que roza justo con la frontera, y que los pastunes del territorio afgano no pasen, como acabamos de decir, a territorio pakistaní, tenerlos un poco controlados, por así decirlo. Desde luego lo has explicado de una manera bastante resumida y perfecta. Referente a la India, también su enemigo natural, aparte de Pakistán,
has mencionado un tema muy interesante, la verdad, de que a mí se me ha olvidado comentarlo, no sé por qué, pero es cierto, Pakistán es una potencia nuclear. Y eso también es un riesgo para la seguridad internacional, porque es un país que ahora mismo, de por sí, es inestable. Entonces, la victoria de los talibanes podría provocar un efecto dominó y desestabilizarlo del todo. Y no hay que olvidar que es una potencia nuclear y que si los talibanes pudiesen acceder a una cabeza nuclear, sería terrible. No quiero plantear un escenario apocalíptico, pero desde luego para Occidente no apunta a nada bueno. Y para Israel, pues me imagino que mucho peor. Bien, la India también, comentar un poco la influencia china en la zona. La India es que está retrocediendo. Recordar esos enfrentamientos fronterizos en la zona del Himalaya, creo que era, ¿no, Edu? Sí. Donde incluso ha habido muertos. Y bueno, pues la India desde luego que ha salido muy perjudicada y veremos a ver cómo reacciona, cómo se rehace. También me gustaría comentar, que es algo que creo que ya hemos mencionado, pero hemos visto que una fuente de financiación de los talibanes ha sido Pakistán, sin duda alguna. Y otra fuente de financiación muy importante es el tráfico de drogas, Sí. ¿vale? Es algo obvio. Em, a veces, bueno, yo de hecho recuerdo que comenté que los talibanes pues manejaban el opio y tal, y me han llegado a decir, con el opio no se hace heroína. Bueno, no sé cómo falla ahí la base, un poco, pero sí, del opio sale la heroína, efectivamente. Y de hecho, Afganistán controla, los talibanes, disculpad, controlaban el 90% de la producción mundial de heroína. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Prácticamente el monopolio. Y se lo vendían a, primero, organizaciones criminales, ¿ok? Y luego, segundo, a empresas, curiosamente, y Edu ha estado diciendo que la India ha evitado en todo momento que los talibanes ganasen, financiando al gobierno legítimo talibán, por así decirlo, perdonad, afgano, pero curiosamente la heroína se la vendían también a empresas indias y estas a su vez a farmacéuticas, grandes farmacéuticas como Pfizer, como Bayer, para hacer medicamentos, me imagino. Entonces es curioso cómo al final tus propias empresas compran a el que es el enemigo de tu país. Y eso evidentemente no me creo que los servicios secretos hindúes no lo supiesen. Está cantado que sí. Entonces, a veces el tema de relaciones internacionales y geoestrategia y geopolítica se dan un poco estas paradojas, ¿no? Que son muy curiosas, porque al final el dinero es el dinero. Para que os hagáis una idea, los espectadores, pues fijaos, muy sencillo. En todos estos años, Estados Unidos ha gastado una pasta, en torno a 80.000 millones de dólares, financiando al ejército y a la policía afgana, precisamente para intentar crear una organización militar decente y que sirviese de contención a los talibanes. Bueno, pues en todo este tiempo se estima que los afganos talibanes han ganado por la venta de drogas en torno a 160.000 millones de dólares. Con eso creo que te puedes hacer un ejército bastante decente, la verdad, creo yo. Como consecuencia de esto, pues obviamente los países de la zona son los más afectados, claro, aunque esto afecta a todo el mundo. Pero tenemos que solo en Afganistán hay 4 millones de heroinómanos. Y esto se está extendiendo a otros países como Irán, que antes lo has mencionado, y Pakistán. Por lo tanto, poca broma. Es un peligro para la seguridad mundial, la salud, y yo creo que prácticamente casi todos los españoles recuerdan lo duro que fueron los 70, los 80 y principios de los 90 con
la cantidad de gente, de chavales jóvenes que murieron a consecuencia de la heroína. O sea que no estamos hablando de drogas en teoría blandas, que para mí no hay drogas blandas, pero bueno. Estamos hablando de una droga de las más duras que hay. Bien, si te parece, Edu, podemos pasar a comentar un poquito el papel de China. Y has dicho, si te parece, yo hablo de las tierras raras. Si tienes que aportar, dilo. Y tú puedes comentar un poco, que has abierto ahí un poco, has levantado la liebre, del tema de las infraestructuras. En versión china, en Afganistán, con el tema de las infraestructuras. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, primero mencionar que ya se veía venir que había dos países a los cuales, digamos que les suponía un menor problema que a las demás democracias occidentales que los talibanes llegasen al poder, que eran Rusia y China. De hecho, fueron desde luego, las dos embajadas más grandes en Kabul que no se molestaron en desalojar y cuyos consulados y personal de la embajada estaba allí tan tranquilo, sin temor a absolutamente ninguna represalia contra esas personas. Entonces eso ya nos hacía indicar lo que luego hemos visto que ha ido viniendo, esos tratos y esas intenciones de, más que, iba a decir meter la patita, pero está metiendo la patita y llega hasta el hombro, sobre todo en el caso de China, más que en Rusia, firmando ya acuerdos logísticos de explotación de minas, de construcción de el pequeño territorio, el pequeño paso fronterizo, que es un corredor de apenas creo que 30 kilómetros aproximadamente, que es lo que supone la frontera entre Afganistán y China. En ese pequeño corredor, lo que quiere hacer China es construir una carretera asfaltada y no un camino de tierra, como son la mayoría de las carreteras Eso. en Afganistán. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla, porque suponía el principal eje a partir del cual entraría y movería toda la explotación de esa minería que vas a comentar tú, porque si bien al final Afganistán, desde un punto de vista geopolítico puro y duro, pues es un país que no debería ser tan importante, sí que hay que comentar, como vas a hacer tú, que cuenta con unas explotaciones mineras apenas tocadas, porque la infraestructura ha sido penosa hasta este momento, y ahí es donde principalmente China va a ejercer su función, como está ejerciendo en otras partes donde puede y donde la infraestructura tampoco era tan buena, no era tan avanzada como en democracias occidentales, como es en África, donde vemos que tanto la construcción de puertos como de ferrocarriles tienen todos el nombre de China, el nombre de grandes industrias y grandes empresas chinas subvencionadas directamente y habiendo dado previo el visto bueno por parte del gobierno comunista. Entonces, vemos que en Afganistán va a empezar a suceder exactamente lo mismo que veníamos viendo en África durante la última década, se podría decir, y es que me atrevo a decir que a partir de ahora todas las grandes infraestructuras que se construyan en Afganistán y que tengan que ver con la explotación de los recursos de ese país van a tener apellido chino. Totalmente de acuerdo. Lo de las infraestructuras es muy inteligente por parte de China, la verdad, porque como tú bien has descrito, por eso hacía yo este gesto, las carreteras de Afganistán no se pueden ni considerar carreteras, son caminos de cabra, literalmente. De hecho, Afganistán tiene varios hándicaps, que uno es ese, perdonad, y otro es la escasez de línea férrea. Es un país que está metido en el siglo XIX prácticamente. Vale, es muy curioso, porque el tema de las tierras raras, bueno, de hecho, se sabe que Afganistán, perdonad, tiene un patrimonio mineral riquísimo en tierras raras gracias a la Unión Soviética. Fueron los soviéticos, ya en los 70, cuando descubrieron esos enormes yacimientos de tierras raras que, según se ha estipulado, aproximadamente superarían los 3 billones de dólares en valor, con todo lo que hay ahí en el subsuelo afgano. De hecho, de explotarse,
Afganistán se convertiría de inmediato en el primer productor de tierras raras del mundo, superando a China. Que el primero es China, eso es. Exacto, superando a China. Algunos se preguntará, ¿y qué carajos son estas tierras raras? ¿Para qué sirven? A mí explícamelo. Pues muy sencillo, las tierras raras sirven, y me gustaría un poco englobarlo con los objetivos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se está apuntando cada vez más ¿a qué? A utilizar las renovables como las eólicas, por lo tanto, las tierras raras sirven para hacer los aerogeneradores, ¿vale? Sirve para los motores eléctricos de los vehículos, sirve para los drones, que pueden ser civiles o de guerra, sirve para los satélites, muy importante, y también para armamento militar de última tecnología como las armas hipersónicas. Que digo armas hipersónicas, la gente podrá decir, ¡buah! ¿Qué es eso? Son armas que todavía a lo mejor no se están desplegando de una manera que tal, que sea para que todo el común de los mortales sepa lo que es, pero se están desarrollando y es el futuro. Y es el futuro. Entonces, ahora mismo hay una escasez tremenda de todo el tema de las tierras raras. Entonces, la Unión Soviética ya descubre esto. ¿Por qué no lo explota? Pues no lo explota porque no le da tiempo. De hecho, el plan de la Unión Soviética era, vamos a explotar esto, ¿vale? Vamos a sacar todo este dinero del subsuelo y con esto financiamos la guerra de Afganistán, porque se estaban dejando ahí pues todos los rublos. ¿Qué ocurre? Que no les da tiempo porque la pierden. Estados Unidos sabía que Afganistán tenía esta riqueza, porque de hecho se lo van a comentar muchos mineros, ¿vale? Y geólogos que trabajaron al servicio de la Unión Soviética. Y se lo van a comentar a ellos porque van a guardar los planos incluso de dónde están estos yacimientos con el objetivo de que no cayesen en manos de los mujahidines y después de los talibanes. Así que Estados Unidos, cuando George Bush decide la invasión de Afganistán, sabía dónde estaban estas zonas de explotación. Quien lea entre líneas podrá ver que quizás fuese otro motivo, ¿no? Para invadir Afganistán y no tanto establecer un gobierno democrático, como decía Bush, que eso queda muy bonito, ¿vale? Vemos cómo los intereses económicos, tanto en Irak, armas de destrucción masiva, que luego no había, como en Afganistán, en esta geominería de las tierras raras, pues tuvieron un peso muy importante para llevar a cabo esas invasiones. Afganistán, ¿vale? También iba a ser para Estados Unidos esa fuente de financiación y iban a sacar mucho más dinero que lo que les costó la invasión y el mantenimiento de las tropas. ¿Qué ocurre? Que prácticamente no les ha dado tiempo. No les ha dado tiempo a construir esa infraestructura que decía Edu, que es fundamental. Sin esa infraestructura es muy difícil explotar todos estos yacimientos. Por eso China ha querido en todo momento evitar que esos yacimientos cayesen en manos de los americanos. Y ya desde el 2007 ha ido metiendo pasta con el objetivo de apoderarse de esos yacimientos. Y ahora que los yanquis están fuera, está claro que China se ha acercado a muerte con los talibanes para decirles, yo te voy a dar tecnología y te voy a dar la infraestructura, a cambio, prácticamente casi todos los yacimientos, lo que saque, me lo llevo yo. Cuanto menos es bastante turbio, ¿no? Esos tejemanejes y que son cosas que se saben pero que no se comentan en televisión. Entonces la gente, todavía hay infelices que piensan porque se fue a Afganistán por el bien de la sociedad. Es tremendo. O que los chinos, ¿qué hacen en Afganistán? Pues ya sabéis lo que hacen. Negocios, como hacen en África, como bien has dicho tú. Y de hecho también, Edu, ¿qué pasa? ¿Qué peligro puede tener la influencia talibán en China con los uigures? Sí, a ver, en un principio era una de las paradojas de como bien hemos comentado a lo largo del vídeo, la geopolítica presenta muchas paradojas. Los que son enemigos se pueden convertir en amigos
en un segundo, ¿no? Total. Eh, Sí, el tema de los uigures es un tema complicado porque en un primer momento se decía y desde el mundo musulmán se veía mal los tratos y las distintas reuniones que estaban teniendo entre los altos cargos de cada país, tanto los grupos talibanes, antes de iniciar la ofensiva final que les llevase al gobierno que ahora acaban de formar, y China, por ejemplo por el tema de esa supuesta unión del Islam, como debería ser, como proclama el Corán, si se quiere entender así, contra todos lo que no es musulmán y sobre todo contra las personas que atacan al Islam. Y en China nos encontramos que, bueno, es de sobra conocido esa minoría de 20 millones de personas, Eso es. minoría para el tamaño poblacional de China son 20 millones de personas, estamos hablando de casi la mitad de España en población, es una barbaridad. Pero esa minoría uigur, que es de índole de religión musulmana, que proclama la religión musulmana y que llevan viendo cómo se les está intentando, bueno, no sé si llamarlo genocidio, porque a ojos de la opinión pública eso no se puede decir y China quedaría muy mal retratada, pero se les está internando en campos bueno, se puede llamar campos de trabajo, donde se les lava el cerebro y se les está presionando para que dejen de ser musulmanes. Lógicamente eso no se puede conseguir, así que nos podemos imaginar los métodos que está utilizando China para ello. Así que si bien en un primer momento se hablaba de esa supuesta unión del Islam y de que los talibanes no podrían aceptar a China, luego vemos como en petit comité los talibanes, lógicamente, porque saben que es su deber, si en parte quieren establecerse como un gobierno centralizado y a largo plazo, no como la primera vez que subieron al poder, tienen que hacer tratos con China, tienen que aceptar la ayuda económica de China porque no les queda otra, literalmente. Bueno, pues nos encontramos con ese contraste, que eso también provoca que las distintas facciones dentro del Islam y sobre todo los grupos más radicalizados pues se encuentren esas luchas internas, como podríamos mencionar de ese grupo de ISIS establecido en Afganistán que está cometiendo atentados y va, lógicamente, en contra del gobierno talibán establecido, o el propio Al-Qaeda, que todavía sigue existiendo y que también se muestra en contra de los talibanes porque no proclaman esa idea de el internacionalismo, el panislamismo, si lo queremos llamar así. En fin, un tema tumultuoso. Sí, desde luego, desde luego. Y luego además, tú te has metido en un berenjenal porque has dicho campo de trabajo, cuando en verdad es un campo de reeducación y todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. Tal y como lo definen los chinos, campo de reeducación, Suena reeducación. muy bien, suena a mentira blanca, pero voy a Sí, dejar. pero además mola porque los regímenes totalitarios son muy de utilizar estos eufemismos, ¿no? Que en verdad esconden una realidad dramática. El campo Sí. de reeducación es un campo de concentración, campo de trabajo forzados, efectivamente. Bueno, si te parece, podemos cerrar el vídeo con dos temas, que sería comentar un poquito la posición de Rusia y las antiguas ex repúblicas soviéticas, el Turkmenistán y los Istanes, y un poquito dejarnos llevar por nuestra visión y qué perspectivas de futuro puede tener Estados Unidos después de este varapalo, ¿vale? Entonces, Perfecto. como sé que eres ahí un poco de rusófilo, pues me gustaría saber tu opinión, porque la verdad, bajo mi punto de vista, Putin juega, pues, como todo el mundo, en esto él es un maestro, juega a dos tiempos. Por un lado, como tú bien has dicho, acercamiento a los talibanes, conversaciones y decir, yo no quiero problemas con vosotros y si hace falta os reconoceré y podemos ser socios. Y por otro lado, prepararse para lo peor, sobre todo por miedo a la influencia que el radicalismo talibán puede tener en su zona de control, que es Asia Central, los antiguos Istanes. De hecho, Turkmenistán, por ejemplo, movilizó el ejército, creo recordar. Y sobre todo para Rusia lo que más le preocupa es Chechenia. Entonces, tú un poco cómo lo ves todo esto, la posición de Putin. Sí, a ver, Rusia.
a Rusia lo que le interesa, desde el punto de vista geopolítico, es un Afganistán estable. Me atrevo a decir, sea cual sea el gobierno que estuviese. Si se hubiese centralizado y se hubiese querido, como Estados Unidos propuesto y establecido, un gobierno afgano democrático, bien, si están los talibanes, me da igual, pero lo que quieren es un gobierno estable y que ejerza un poder centralizado para controlar lo que pasa dentro de sus fronteras. Es lo que le interesa a Rusia, por dos motivos principalmente. Droga e islamismo radical. Droga desde el punto de vista de que, si bien las reuniones que acabamos de comentar que los talibanes estaban llevando a cabo con China antes de esa última ofensiva del verano eran relacionadas con las oportunidades en cuanto a infraestructura y logística dentro del país y explotación de las tierras, las reuniones que al mismo tiempo estaban llevando a cabo con Rusia eran más que nada para controlar la entrada de opio y de heroína en Rusia, que estaba siendo brutal y estaba alcanzando y sigue alcanzando, según me consta, niveles históricos. Porque en Rusia está habiendo ahora mismo, para el que no lo sepa, una epidemia de heroinómanos como consecuencia de la entrada directa por Tayikistán y Uzbekistán, que son los sistanes, las repúblicas de Asia Central que tienen la frontera más grande con Afganistán. La entrada de opio está siendo brutal, está alcanzando niveles históricos, como consecuencia directa de los niveles de producción también que estaban siendo históricos de opio en Afganistán. Entonces, por un lado tenemos el tema de la droga, ya comentado. Por otro lado, muy bien hilado el tema del islamismo radical. La misma razón por la que tanto Tayikistán como Uzbekistán habían posicionado ya gente rápidamente en las fronteras, habían militarizado completamente la frontera, si no lo estaban ya, más todavía, para controlar el flujo de refugiados y esa influencia que pueda traer, por así decirlo. Y por otro lado, lo que sí tiene Rusia en sus fronteras son zonas también calientes. Si China tiene a los uigures, que si bien no están militarizados, suponen una amenaza para los cometidos y los objetivos que tiene el Partido Central Comunista, el Politburó, Rusia tiene en sus fronteras zonas, en el Cáucaso principalmente, que supone siempre un volcán que siempre está en continuo movimiento y a punto de erupcionar. La más importante de ellas, Chechenia. Luego tenemos los antiguos territorios georgianos, Abjasia, etcétera, etcétera, pero sobre todo Chechenia. Entonces, Rusia lo que quiere y lo que desea es tranquilidad y estabilidad para que sea lo que sea que se establezca en Afganistán, sea una posición duradera y centralizada. Es complejo, pero creo que a la vez es fascinante, la verdad, toda esta problemática. Y bueno, para abreviar el vídeo y lo prometido es deuda, para que nuestros espectadores no les suponga un poco duro, ¿no? Porque nosotros podríamos estar hablando de este tema horas y horas, desde luego. Para concluir, tema de Occidente y encabezándolo Estados Unidos. No sé, Edu, si te habrás enterado, seguro que sí, evidentemente. La alianza que se ha sacado de la gorra Biden con UK, Canadá, creo recordar, ¿no? Y Australia, ¿puede ser? Sí, sí, los países más importantes de la Commonwealth. Sí. Sí. Bueno, sé que Francia se la ha tomado como si le echasen sal en las heridas que ya tenía. Y, ojo, se ha saltado cualquier tipo de alianza con Europa. Esto a mí, pues, me confirma un poco la necesidad. Yo soy partidario de crear un Eurocorps, un ejército europeo, o al menos una alianza a nivel militar más desarrollada, porque no podemos depender de Estados Unidos. Y un poco, ¿cuáles crees que van a ser las perspectivas de futuro después del varapalo llevado a cabo por los talibanes? Porque Biden lo ha vendido como un acierto y, la retirada de Kabul, que sí que es un puente aéreo brutal, pero no deja de ocultar una derrota que a la vista está. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que va a pasar ahora? Bueno, el eje ya últimamente está con Trump. El eje principal en la política exterior estadounidense era Oriente Medio. Y digamos que eso se ha quedado
no bien atado, porque nunca se puede decir que Oriente Medio está bien atado y siempre pueden surgir nuevos conflictos, pero con las alianzas que impulsó y consiguió Trump, hablamos de Arabia Saudí reconociendo a Israel, hablamos de ahora hace relativamente poco también Marruecos, un estado también que jamás había sido de Israel, había sido amigo de Israel, reconociéndole como estado de facto y teniendo el único enemigo en la zona que sería Irán, y eso es una continua lucha en la que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel, decía que a lo que quería ir es que el principal eje está virando cada vez más a lo que nos indicaba la firma de estos acuerdos por los submarinos nucleares. Y ojo, que no se habla sobre todo de los submarinos nucleares porque es la bomba, ¿no? Pero hay que mencionar también que acuerdos la firma del tratado lleva también acuerdos sobre todo que sea importante ciberseguridad y lucha contra los hackers chinos, que es muy importante y se habla menos de eso. Entonces, el eje gira sobre el Indo-Pacífico, lo que mencionaba antes. No pueden permitir los antiguos aliados de la Commonwealth, los países de habla inglesa, que China extienda su control marítimo sobre lo que es no solo el mar de China, que se puede discutir si le corresponde o no, sino sobre todo el eje Indo-Pacífico, que estamos hablando ya de aguas que pertenecen a India, que pertenecen a Malasia, que pertenecen a Tailandia, que pertenecen a Australia, que pertenecen a Japón. Entonces, el eje tiene que girar y está girando definitivamente sobre esa zona y es ahí donde se van a plantear los principales combates, si queremos así llamarlo, desde el punto de vista geoestratégico. También por la posición que mantiene China sobre Taiwán y cuyo, bueno, lo dice abiertamente, no se esconde al decir que el principal objetivo que tiene China cuando se cumpla el centenario de la fundación del Partido Comunista es la unificación de Taiwán y eso lo tienen metido entre ceja y ceja y no se les va a olvidar. Entonces, la firma de este acuerdo de los submarinos nucleares con Australia demuestra que quieren luchar por ese control marítimo y geoestratégico de todas las aguas que rodean a China y ese Indo-Pacífico. Y aprovecho, y, hilando bastante bien, y ya con esto cerramos. Has hablado sobre combates, pero has hablado desde un punto de vista geoestratégico. Te pregunto, ¿crees que puede estallar algún conflicto a gran escala? ¿O eso es algo ya del pasado y ahora las guerras sería a través de alguna proxy? Porque como bien has mencionado, y es cierto, en Taiwán, probablemente mucha gente no sepa ni dónde está Taiwán, pero los taiwaneses están armándose, ya tenía un ejército bastante decente, la verdad, y están armándose porque tienen miedo a que China, con esos anuncios además imperialistas, les conquiste. Y no sé yo, viendo lo ocurrido en Afganistán, si Estados Unidos, Australia y demás, incluso Japón, porque también afectaría a Japón. Japón también tiene problemas con China muy fuertes. Eh, estarían dispuestos a apoyar a Taiwán. Entonces, ¿tú ves, en tu opinión, crees que podría estallar un conflicto a gran escala? No hablo de una guerra mundial, hablo de un conflicto. ¿O crees que va a ser todo entre bambalinas, guerra económica, alguna guerra en algún estado proxy? Bueno, ya lo hemos mencionado, hablamos bastante de esto off camera, ¿no? Y yo particularmente soy de la opinión de que a corto plazo, diría de aquí a 10 años, en lo que viene siendo esta década en la que ya llevamos un año, no veo nada radical sucediendo. Radical, estamos hablando de China invadiendo Taiwán. Lo que sí veo y lo que ya estamos viendo es que absolutamente todos los países con potencial para hacerlo y que rodean a China están armando y están multiplicando la cantidad de dinero de su Producto Interior Bruto que destinan a defensa. No hablamos solo de India o de Australia, como demuestra ahora la firma de este tratado. Hablamos de Japón, hablamos de Malasia, hablamos de Tailandia, que no son superpotencias,
pero les interesa y están construyendo una armada que al menos puede hacer una mínima sombra a la armada china, que a su vez se prevé que para 2035 supera la de Estados Unidos y se convierta en la armada más poderosa del mundo. Ojito con esto. Entonces, a corto plazo no veo nada radical sucediendo. Lo que sí veo sucediendo, una continuación de lo que llevamos viendo ya los últimos, no sé, 5 o 10 años, es esa guerra en la zona gris, que llaman los expertos, que son movimientos, esa guerra híbrida por la que tan famosa se ha hecho Rusia, son movimientos que incitan a conflicto, pero no son lo suficientemente fuertes como para que se escale definitivamente y se inicie ese conflicto. Son, por así decirlo un poco duramente, pataditas en la zona media. Son Sí. pequeños puntapiés que hacen que los países que están en conflicto, en ese conflicto por esos territorios marítimos, en este caso, eh, hagan pensar al otro y hagan que se rearme. Por ejemplo, este acuerdo de los submarinos nucleares que le va a hacer pensar a China que ya no se puede involucrar en esa zona sur de forma tan espontánea y tan directa como le hubiese gustado hacerlo, porque ahora Australia va a tener unos submarinos nucleares silenciosos que no pueden ser detectados por los radares y ahí vemos esa guerra en la zona gris. Yo, la verdad es que estoy muy dividido, porque por un lado pienso como tú, pero por otro creo que también hay muchos indicativos, como tú lo has dicho, hay una guerra fría absoluta, se están rearmando todos los países y cuando los estados se preparan tan masivamente para un conflicto, ya sabes que cualquier tontería puede provocar, ¡boom!, el estallido. Y luego, sobre todo, algo que me asusta y lo estás diciendo tú muy bien dicho, la verdad. China está creciendo muchísimo y va a superar a Estados Unidos. De aquí a una década más, de hecho, como muchísimo. Entonces, nunca ningún país ha permitido que otro país le supere sin luchar. Claro, el problema es que las consecuencias de esto sería conflicto de proporciones, en fin, inenarrables. Destruiría gran parte del mundo. Entonces, ojalá no, y quede todo en una especie de guerra económica extraña, que es la que estamos viviendo ahora. Y en esta calma chicha que muchas veces lo hemos hablado tú y yo, de parece que va a ocurrir algo, parece que algo va a pasar, pero es como una tensión que se puede mascar incluso. Sí, luego también, por mencionar una pequeña cosa, nos encontramos con la dicotomía de que a su vez, si bien las armadas de estos países que rozan con China se están armando y dedican gran parte de su presupuesto a la defensa y a la construcción de esa armada que haga frente a la China, nos encontramos que también China en esa zona Indo-Pacífico, es la principal proveedora y explotadora de recursos en esos países que se supone que son sus enemigos. Me sorprendía leer el otro día lo que desconocía, José, y es que uno de los principales puertos de Australia, que es el de Perth, está regido por una compañía china. Entonces, los submarinos nucleares que le acaba de comprar Estados Unidos van a salir de un puerto cuya concesión depende de China. Nos encontramos con cosas de ese estilo que te dejan cuanto menos boquiabiertos, porque dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno, es lo interesante y por lo que nos gusta tanto este tema y hablar de él, imagino. Sí, desde luego, y sobre todo porque creo que la geopolítica, la geoestrategia se debe democratizar y extender este conocimiento a la ciudadanía. Luego ya la ciudadanía verá si lo quiere utilizar o quiere aprender o no, pero creo que es necesario porque si no, el mundo actual no se entiende. Así que bueno, pues con esto terminamos. 44 minutos. Creo que hemos cumplido de sobra nuestra promesa. Deseamos, tanto Edu como yo, que os haya gustado de verdad, que la información os resulte provechosa. Por favor, pediros que continuéis con este apoyo tan bueno al canal, que os suscribáis, que compartáis, que le deis al like, muy importante para la posición del vídeo y del canal.
Y también recordar un poco las redes sociales en Instagram, historiador_al_rescate. Así que sin más, por mi parte, Edu, pues despedirnos, ¿no? Y desearos pues que tengáis una feliz semana y, y volvemos muy pronto. Así que sin más, chao.